Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Hay momentos en la vida en los que todo cambia. En un instante en el que el mundo que creías estable se derrumba de repente bajo tus pies. Nunca esperé que llegara mi momento, en medio de un viaje normal a casa. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte y encender la campanita. Yo estaba al volante, mi esposa sentada a mi lado en el asiento del copiloto. Su risa aún resonaba por el evento del que acabábamos de salir. Había sido una reunión corporativa, uno de esos eventos elegantes, donde la gente muestra sus mejores sonrisas, bebe bebidas caras y finge que la política de la oficina no existe. Yo estaba de buen humor, o al menos lo había estado. Mi esposa Celeste estaba radiante, con su cabello rubio cayendo en cascada sobre sus hombros, su vestido ajustado ceñido a sus curvas, de una manera que la convertía en el centro de atención. Durante toda la noche había sido sociable, encantadora sin esfuerzo, conversando con todos y cada uno. Yo admiraba eso de ella hasta esta noche. En algún momento entre las bromas, el tintineo de las copas y las miradas persistentes, empecé a notar una sensación punzante en el estómago. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones mías, que no tenía motivos para dudar de ella. Llevábamos 9 años casados, años sólidos en los que confiaba en ella, al menos eso creía. Entonces sonó mi teléfono. Miré la pantalla sin esperar nada inusual, pero en cuanto leí el mensaje, se me heló la sangre. ¿Ya te duele? Eso era todo. Solo 4 palabras, sin nombre, sin explicación. Pero algo en ellas me heló la sangre. Fruncí el ceño y apreté el teléfono con más fuerza. ¿Todo bien?, preguntó Celeste con voz suave y despreocupada. La miré durante un breve segundo, buscando algo, cualquier cosa fuera de lugar. Pero ella estaba igual que toda la noche, serena y radiante. Asentí con la cabeza. Sí, solo trabajo. Volví a fijar la vista en la carretera, pero mi mente daba vueltas. No reconocí el número. Tal vez era spam. Tal vez era alguien que se burlaba de mí. Pero mi instinto me decía lo contrario. Algo en el momento, en las propias palabras, me pareció deliberado. Un segundo después, apareció otro mensaje. Revisa el teléfono de tu esposa si te atreves. Sentí un nudo en el estómago. Tragué saliva con dificultad, manteniendo mi rostro impasible. Lo último que quería era que Celeste notara que algo andaba mal. No podía dejar que viera el pánico que se apoderaba de mí. Me obligué a respirar con calma, a pensar racionalmente. Quizás no era nada, quizás alguien había marcado el número equivocado, pero en el fondo ya sabía que no era casualidad. Apreté las manos alrededor del volante mientras conducíamos en silencio. Celeste se desplazaba por su teléfono, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. Cuanto más la miraba, más cosas notaba que antes había ignorado. La forma en que inclinaba ligeramente la pantalla para alejarla de mí. La sonrisa ocasional que se dibujaba en sus labios mientras tecleaba. Estaba siendo paranoico, ¿verdad? Pero entonces llegó el tercer mensaje. Ella estaba muy pendiente de él esa noche. ¿De verdad no lo viste? Una lenta y sofocante angustia se apoderó de mí. Mi pecho se tensó, se me secó la boca. La risa de mi esposa de antes, de repente, me pareció un eco de otra vida, una vida que ya no estaba seguro de que fuera real. Tenía 2 opciones. Podía ignorarlo, fingir que nunca había visto los mensajes, irme a casa y dormir junto a mi esposa, como si nada hubiera cambiado. O podía descubrir la verdad, y algo me decía que no me gustaría lo que encontraría. El aire dentro del coche se sentía más pesado ahora, denso con palabras no dichas y mis propias sospechas silenciosas. Me obligué a mantener una expresión neutra, pero apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. Celeste, ajena a todo, o fingiendo estarlo, seguía mirando su teléfono, sonriendo de vez en cuando ante algo que veía en la pantalla. Los mensajes habían sembrado una semilla de duda en mi mente y ahora crecía a un ritmo incontrolable.
Se me revolvió el estómago al repasar los acontecimientos de la noche, buscando señales que se me hubieran escapado, las miradas, los pequeños toques, la forma en que se había reído un poco demasiado fuerte, por un chiste que ni siquiera yo había oído. Tragué saliva. Tenía que tener cuidado. Si la confrontaba ahora, tendría tiempo para mentir, para tergiversar las cosas y hacerme sentir loco. No, necesitaba pruebas. Miré el teléfono que tenía en la mano. La elegante funda negra descansaba contra sus dedos. Ella no era de las que se descuidaban, pero había una posibilidad, solo una posibilidad, de que lo que necesitaba ver todavía estuviera abierto. «Oye», le dije, manteniendo un tono de voz ligero y casual, «¿puedes comprobar a qué hora llega el vuelo de mi madre mañana? Creo que dejé el correo electrónico abierto en mi teléfono». Ella se volvió hacia mí, con los ojos ligeramente entrecerrados, como si buscara algo en mi rostro. Sospecha, culpa. No sabría decirte. Puedes comprobarlo más tarde, dijo mientras deslizaba el teléfono hacia su regazo. Eso fue todo lo que necesité para confirmar lo que ya sabía. Si no tuviera nada que ocultar, me habría entregado el teléfono sin pensárselo 2 veces. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, pero me obligué a mantener la respiración estable. Tenía razón, algo estaba pasando. Tenía que ver su teléfono. Exhalé lentamente y seguí conduciendo, concentrándome en las oscuras carreteras que tenía delante. Un plan se estaba formando en mi mente, algo desesperado, algo imprudente. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Cuando entramos en el camino de entrada, Celeste soltó un pequeño suspiro y estiró los brazos, completamente ajena a la batalla que se libraba en mi interior. «Necesito una ducha», dijo, desabrochándose el cinturón de seguridad. Hacía calor en ese lugar. Asentí con la voz firme. «Sí, adelante». Salió del coche. Sus tacones resonaron contra el pavimento y desapareció en la casa. Mi cuerpo se tensó mientras la veía alejarse. Era mi oportunidad. Esperé hasta oír el lejano murmullo de la ducha y entonces me colé en la casa. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras me movía rápidamente por el pasillo y entraba en el dormitorio. Su bolso estaba en la mesita de noche, abierto. Dudé solo un segundo antes de meter la mano. Mis dedos se cerraron alrededor de la superficie lisa y fría de su teléfono. Lo tenía. Encendí la pantalla, pero, por supuesto, estaba bloqueada. Mi mente se aceleró. La había visto teclear su contraseña antes, con movimientos rápidos y prácticos, sin pensarlo 2 veces. Tenía una idea de cuáles podrían ser los números, pero si fallaba demasiadas veces, me bloquearía por completo. Respiré hondo, con las manos ligeramente temblorosas, mientras introducía los números que creía correctos. La pantalla parpadeó y se desbloqueó. Se me revolvió el estómago. Abrí sus mensajes, primero desplazándome por los más recientes. La mayoría eran de amigos inofensivos, familiares y compañeros de trabajo, pero entonces vi un nombre que me heló la sangre. Nathan. Toqué el hilo y, tan pronto como aparecieron los mensajes, sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Nathan, no podía quitarte las manos de encima esta noche, Nathan. Me vuelves loca, Celeste. Celeste, eres tan mala. ¿Y si él hubiera visto a Nathan? ¿Importaría realmente? Él no tiene ni idea. Nunca la tendrá. Las palabras se difuminaron mientras mi visión se oscurecía, alrededor de los bordes. Mi respiración se volvió entrecortada. Mis manos apretaron el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Nathan. Nathan era mi compañero de trabajo. Nathan había estado en el evento. Nathan había estado a mi lado riendo, bebiendo, estrechándome la mano como si nada pasara. Y todo ese tiempo, mi esposa había estado saliendo a escondidas con él, a mis espaldas. Podía oír el agua corriendo en el baño, el sonido amortiguado a través de las paredes. Ella no tenía ni idea de que yo lo sabía. Todavía no. Tenía que tomar una decisión. Podía fingir que no había visto nada. Podía irme a la cama,
actuar con normalidad y dejar que ella siguiera viviendo su doble vida. O podía enfrentarme a ella en cuanto saliera de la ducha, exigirle la verdad y ver cómo se apresuraba a buscar excusas. Pero la rabia que ardía en mi interior me decía que ninguna de esas opciones sería suficiente. No, necesitaba algo más grande. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Me quedé de pie en nuestro dormitorio, tenuemente iluminado, agarrando el teléfono de Celeste como si fuera una bomba de relojería, con la respiración entrecortada y el pulso irregular. Los mensajes en la pantalla se me grabaron en la mente, cada uno de ellos como una puñalada en el estómago. Ella había estado riendo conmigo toda la noche, besándome en la mejilla y rodeándome con su brazo, pero todo era una mentira, una actuación. Su verdadero yo, la mujer en la que había confiado durante casi una década, había estado robando caricias, susurros, y Dios sabe qué más con Nathan. Solo el nombre de Nathan me provocó una nueva oleada de rabia. Apreté la mandíbula, obligándome a pensar que no podía explotar. No todavía, no hasta que tuviera todo lo que necesitaba. El agua seguía corriendo en la ducha. Tenía unos minutos, quizá menos. Respiré hondo y seguí desplazándome hacia arriba. En sus mensajes había más de Nathan. La próxima vez no tendremos que escondernos, solo seremos nosotros, Celeste. No puedo esperar. Odio tener que esconderme. Nathan pronto, solo aguanta. Mi estómago se retorció violentamente. Pronto. ¿Qué demonios significaba eso? Desplacé la pantalla más rápido, con los dedos temblorosos, y entonces vi algo que me heló la sangre. Una reserva de hotel para mañana, una suite reservada a su nombre. Inhalé bruscamente. Las piezas encajaban demasiado rápido, demasiado dolorosamente. Celeste no solo me estaba engañando, estaba planeando algo, y se suponía que yo no debía descubrirlo. La ducha se cerró de repente, devolviéndome a la realidad. Tenía unos segundos. Rápidamente volví a colocar su teléfono en su bolso, exactamente como lo había encontrado, y me moví a mi lado de la cama. Sentía que mi pecho iba a explotar por la presión, pero me obligué a mantener una expresión tranquila y controlada. Ella no podía sospechar nada. Unos momentos más tarde, Celeste entró en el dormitorio, envuelta en una toalla, y sonrió. Por primera vez, me di cuenta de que no era una sonrisa dirigida a mí. Había visto esa misma expresión en su rostro antes, en el evento, pero entonces me había dicho a mí mismo que no era nada, un juego de luces, un malentendido. Ahora sabía que no era así, que le había estado sonriendo a él. ¿Qué tal la ducha?, le pregunté, manteniendo la voz firme. Ella se estiró y soltó un suspiro de satisfacción, muy necesario. Cruzó la habitación, con los pies descalzos pisando el suelo de madera. Observé sus movimientos de cerca, analizando cada cambio, cada mirada. Siempre había sido tan distante. Había estado tan ciego. Se metió en la cama a mi lado y se cubrió con las mantas. «Estás callada», dije, forzando una pequeña risa. «Solo estoy cansada», respondió ella, y se acercó a su teléfono. Fingí que no me importaba mientras lo cogía y revisaba rápidamente sus notificaciones. Algo pasó por su rostro, pero desapareció antes de que pudiera descifrarlo. ¿Estaba esperando un mensaje suyo? ¿Estaba decepcionada porque no le había escrito? Esa idea hizo que mis manos se cerraran en puños. Bajo las mantas, me giré hacia un lado y me quedé mirando al techo. Mi mente iba a 1000 por hora. Mañana se iba a reunir con él. Podía detener esto antes de que sucediera, pero ¿cómo? Si la confrontaba ahora, mentiría si la acusaba sin pruebas, me daría la vuelta. No, tenía que ser inteligente. Tenía que dejar que pensara que se estaba saliendo con la suya. Tenía que verlo con mis propios ojos. Y entonces, decidiría qué hacer. A mi lado, Celeste soltó un suspiro de satisfacción y se acurrucó en la almohada. Unos instantes después, su respiración se ralentizó y se hizo más profunda. Se había quedado dormida. Yo me quedé tumbado en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo que ya lo había perdido todo.
Pero esto no había terminado, ni mucho menos. Mañana la pillaría infraganti, y cuando lo hiciera, ella no se lo esperaría. El sueño no llegaba. Me quedé en la cama toda la noche mirando al techo, con la mente enredada en una tormenta de emociones. Rabia, dolor, incredulidad. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes de Celeste, su risa en el evento, la forma en que Nathan me había dado una palmada en la espalda, como si fuéramos amigos, como si yo fuera el tonto. Cuando llegó la mañana, había tomado una decisión. No iba a dejarla escapar sin consecuencias. Celeste se movió a mi lado, estirando los brazos antes de alcanzar perezosamente su teléfono. Contuve la respiración, incluso fingiendo estar dormido mientras ella desbloqueaba la pantalla. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras escuchaba y esperaba. Y entonces, una suave vibración, un mensaje. Ella se movió en la cama, el suave resplandor de su pantalla iluminando su rostro, incluso en la tenue luz de la mañana. Pude ver la pequeña sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios. No me estaba enviando un mensaje a mí. Me obligué a permanecer quieto, a seguir interpretando el papel del marido despistado. Unos minutos más tarde, se levantó de la cama y cruzó la habitación de puntillas, como si temiera despertarme. Oí el suave clic de la puerta del baño y, a continuación, el débil sonido de la ducha al encenderse. Abrí los ojos. Era hora de actuar. Cogí con cuidado su teléfono, esperando que hubiera sido lo suficientemente descuidada como para dejarlo desbloqueado. Mi pulso se aceleró cuando incliné la pantalla hacia mí, bloqueada, por supuesto, pero ya no necesitaba su teléfono. Ya sabía a dónde iba, al hotel. Se creía muy lista, concertando una cita a plena luz del día, actuando como si hoy fuera un día cualquiera. Pero no tenía ni idea de que yo sabía que tenía que llegar allí antes de que ella lo preparara todo. Celeste salió del baño unos minutos más tarde, envuelta en una toalla, con vapor siguiéndola. Me dedicó una pequeña sonrisa. Buenos días. Me froté los ojos, sentándome lentamente y forzando un bostezo. Buenos días. Abrió el armario, hojeando casualmente la ropa, como si fuera un día cualquiera. ¿Qué planes tienes para hoy? Le pregunté con voz tranquila. Oh, ya lo sabes, dijo, mirándome por encima del hombro. Solo algunos recados, quizá un café con Liz. Liz, su amiga, su coartada humana. Asentí, tragándome la bilis que me subía por la garganta. Suena bien. Me dedicó otra sonrisa, una sonrisa de mentira, y siguió vistiéndose. 30 minutos más tarde, me besó en la mejilla como si nada pasara, como si no fuera a encontrarse con otro hombre en un hotel. Volveré más tarde, dijo cogiendo su bolso. Te quiero. Las palabras me golpearon como una bofetada. La vi salir por la puerta, escuché el sonido de sus tacones, repiqueteando en el pavimento, el motor del coche arrancando. Me quedé allí, en el silencio que siguió, con los puños apretados a los lados. Esto termina hoy, el enfrentamiento en el hotel. Llegué al hotel antes que ella. Era un lugar lujoso, de esos a los que la gente va cuando no quiere que la vean. Me senté en el coche observando la entrada, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, y entonces, exactamente a las 11:00 de la mañana, ella llegó. Celeste salió de su coche con un vestido que nunca había visto antes, ajustado y escotado, pensado para otra persona que no era yo. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Unos segundos más tarde, sentí un vuelco en el estómago al verlo. Nathan salió de otro coche con aire relajado, seguro de sí mismo, sin preocupaciones, sin escabullirse como alguien que teme ser descubierto, porque pensaba que yo no tenía ni idea. Se encontraron cerca de la entrada. Ella le sonrió y él se inclinó para susurrarle algo al oído. Ella se rió y le tocó el brazo como solía tocarme el mío. Apreté los dientes y mi visión se estrechó. Desaparecieron en el vestíbulo del hotel. Me quedé allí sentada un momento, obligándome a respirar, y luego,
Salí del coche. No se trataba de una rabia ciega ni de decisiones impulsivas. No, esto tenía que hacerse bien. Entré manteniendo la distancia mientras los veía acercarse al ascensor. Las puertas se abrieron y entraron juntos, y justo cuando se dieron la vuelta, justo cuando Celeste buscó la mano de Nathan, sus ojos se encontraron con los míos. El color se le escapó del rostro. Se quedó paralizada. Su cuerpo se tensó. Sus dedos se deslizaron de la mano de él. Nathan, ajeno a todo, pulsó el botón de su planta, sin darse cuenta de que algo había cambiado, de que yo lo había cambiado todo. La puerta se cerró, pero era demasiado tarde, y ella sabía que yo no iba a dejarlo pasar. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, lo vi. El destello de pánico, la comprensión, el terror absoluto que la invadió. Celeste sabía que la habían descubierto, pero las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera reaccionar, encerrándola dentro con Nathan. Me quedé allí de pie, con el pulso rugiéndome en los oídos. El aire acondicionado del vestíbulo no servía para enfriar el calor que recorría mi cuerpo. Podría haber irrumpido en la recepción, exigir saber su número de habitación, montar una escena allí mismo. Pero no era así como quería que se desarrollara todo. No, quería verlo. Caminé hacia el mostrador de recepción, manteniendo una expresión neutra. La joven detrás del mostrador apenas levantó la vista mientras me daba la bienvenida al Covington Suites. Al registrarme, esbocé una pequeña sonrisa. En realidad, mi esposa acaba de subir, pero olvidé el número de la habitación. Celeste, rubia, vestido rojo, sus dedos tecleaban en el teclado. Ah, sí, se registró con... Dudó, mirándome. Lo siento, señor. No puedo dar los números de habitación por la privacidad de los huéspedes. Exhalé fingiendo estar divertido. Por supuesto, es la política del hotel, lo entiendo. ¿Podría al menos enviar algo a la habitación? ¿Una pequeña sorpresa? Eso la hizo detenerse. Es posible, dijo lentamente. ¿Qué le gustaría enviar? Saqué mi cartera y deslicé un billete nuevo sobre el mostrador, manteniendo mis movimientos casuales. Una botella de champán. Bajé la voz. Solo confirmé a qué suite debo enviarlo, para saber que llega allí. Ella dudó. Luego volvió a mirar la pantalla. Genial. 1109. Murmuró. Apreté la mandíbula. Perfecto, dije, y me alejé. Subí las escaleras, 11 pisos, me ardían las piernas. Respiraba con exhalaciones cortas y medidas, pero no me detuve. Ya estaba. Cuando llegué al 11º piso, me quedé al final del pasillo, mirando fijamente la puerta de la habitación 1109. Podía oír voces amortiguadas, risas. Me pasé la mano por la cara, tratando de tranquilizarme. Temblaba, pero no iba a perder el control. Todavía no. Necesitaba pruebas. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Me acerqué y pegué mi oído a la puerta. Y entonces escuché su voz suave, baja, íntima, una versión de ella que no había escuchado en años. No debiste haberme besado. En el vestíbulo, ella se rió. No pude evitarlo. La voz de Nathan retumbó. Eres irresistible. Un largo silencio y un gemido silencioso. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. Sentía que me temblaban las manos, no por miedo ni por tristeza, sino por algo más profundo. Una traición tan profunda que hizo que todo mi cuerpo rechazara la realidad que tenía delante. Seguí grabando cada susurro, cada caricia, cada sonido. Esto no era solo para mí. Esto iba a destruirla. Me quedé fuera de la puerta de la habitación del hotel, con mi teléfono captando cada sonido condenatorio, cada susurro, cada respiración. El dolor en mi pecho no era solo por el desamor. Ahora era algo más frío. Le había dado todo a Celeste, mi amor, mi confianza, mi lealtad, y ahí estaba ella, enredada en sábanas que no eran nuestras, gimiendo por un hombre que no era yo.
Tenía la prueba. Podía marcharme ahora, pedir el divorcio, destruir su mundo con unos pocos clics en un correo electrónico. Pero aún no estaba listo para irme. Quería que supiera exactamente lo mucho que había metido la pata. Mis dedos se posaron sobre el pomo de la puerta. No iba a irrumpir, lanzar puñetazos y gritar acusaciones. No, eso sería demasiado fácil. Quería ver el miedo en sus ojos, el momento en que se diera cuenta de que su pequeña y perfecta mentira se había desmoronado. Llamé a la puerta y los ruidos del interior se detuvieron al instante. Pasó un segundo y luego otro. Servicio de habitaciones. Llamé con voz firme. Oí pasos apresurados, susurros ahogados y un suave y cauteloso «un momento». Me quedé inmóvil, escuchando cómo alguien rebuscaba a tientas, probablemente tratando de ocultar lo que no se podía ocultar. Me la imaginé presionando un dedo sobre los labios de Nathan, haciéndole callar, arreglándose el pelo, alisándose el vestido. La puerta se abrió solo 1 centímetro. Apareció el rostro de Celeste, con los ojos azules ligeramente abiertos, los labios entreabiertos, y, por un momento, solo un breve y perfecto momento, no me reconoció. Pensó que era el servicio de limpieza. Luego todo su cuerpo se tensó, sus pupilas se dilataron y su garganta se movió mientras tragaba saliva. Incliné la cabeza y le ofrecí la más pequeña y fría sonrisa de sorpresa. Dije que la sangre se le había escapado del rostro. Empujé la puerta con facilidad. No la había cerrado bien, en su prisa por saludarme. Nathan seguía junto a la cama, sin camisa, con una expresión de asombro congelada en su rostro engreído. Celeste se dio la vuelta con las manos temblorosas, buscando explicaciones que no le venían a la mente. «Espera, puedo hacerlo. Esto no es lo que parece». Me reí. De hecho, me reí. No es lo que parece. Entré, tomándome mi tiempo. Entonces, ¿qué es? Entonces abrió y cerró la boca, pero no dijo nada. Nathan carraspeó, moviéndose incómodo. «Mira, tío». Le interrumpí con una mirada tan penetrante que lo calló al instante. Luego, lenta y deliberadamente, saqué mi teléfono y pulsé play. El audio de su traición llenó la habitación. Celeste contuvo el aliento y su rostro se retorció en una expresión entre horror y vergüenza. Nathan se llevó una mano a la boca y exhaló bruscamente. «Maldita sea». Me volví hacia Celeste. «¿Cuánto tiempo?» Ella parpadeó. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo?» Repetí, con una voz peligrosamente tranquila. «¿Te has estado acostando con él a mis espaldas?» Ella apretó los puños y exhaló temblorosamente. «No, no es eso. No mientas». «¿Cuántos meses?» pregunté. Asentí lentamente, dejando que el cuchillo se hundiera más profundamente en mi pecho. «Mes», respondió Nathan. Bajó la mirada, de repente interesado en sus pies descalzos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, dejé que el peso de sus palabras se asentara en el aire. Luego me reí entre dientes, sacudiendo la cabeza. «¿De verdad pensabas que te saldrías con la tuya?», le pregunté. Celeste dudó, apretando los labios. «Simplemente sucedió. Nunca fue nuestra intención». «Reservaste un hotel, Celeste». Bajé la voz. «Lo planeaste todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, lágrimas de cocodrilo. Había pasado años pensando que eran reales, pero ya no. Guardé mi teléfono en el bolsillo y exhalé profundamente. «¿Sabes qué? Ni siquiera estoy enfadado». Ella parpadeó, sorprendida. «¿No lo estás?», preguntó. Le dediqué una sonrisa que no era para ella. «No», respondí, «porque he terminado contigo». La firmeza de mi voz la hizo retroceder. Me volví hacia Nathan, que parecía desear poder evaporarse en el aire. «Disfrutad vosotros dos», dije, dirigiéndome hacia la puerta. Celeste dio un paso tembloroso hacia adelante. «Espera, por favor». Me detuve en la puerta y, sin volverme, le asesté el golpe final. «Esta noche te enviaré los papeles del divorcio». «Oh, y Celeste». Ella inhaló bruscamente. «¿Por qué?».
Sí, sonreí con aire burlón. Comprueba tu teléfono, ya he enviado la grabación a todos nuestros conocidos. Su agudo jadeo fue lo último que oí antes de marcharme, dejando atrás su pequeño mundo perfecto en ruinas. No miré atrás, ni cuando Celeste jadeó, ni cuando Nathan maldijo entre dientes, ni cuando oí el frenético susurro detrás de mí, mientras ella buscaba su teléfono, probablemente para confirmar que había hecho exactamente lo que había dicho que haría. Caminé por ese pasillo con paso firme, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, pero con la mente despejada por primera vez en meses, sin más dudas ni recelos. Era libre. Las puertas del ascensor se abrieron y entré, exhalando un suspiro lento y mesurado mientras me apoyaba contra las frías paredes metálicas. Mi reflejo en el panel espejado frente a mí parecía diferente, endurecido, como un hombre que acababa de pasar por una guerra y había salido vivo al otro lado. Cuando las puertas se cerraron, oí la voz apagada de Celeste al final del pasillo, cada vez más presa del pánico. Dios mío, realmente lo ha enviado, Nathan. Se lo ha enviado a todo el mundo. La voz de Nathan era más baja, más enfadada. Cálmate, lo resolveremos. Sonreí con aire burlón mientras el ascensor comenzaba a descender. No, Nathan, no lo harás. La primera oleada de notificaciones llegó a mi teléfono antes incluso de que llegara al vestíbulo. Mi plan había sido sencillo: reunir pruebas, revelar la verdad y marcharme, sin violencia, sin destrucción, sin escenas desagradables, solo pruebas frías e innegables. Y había funcionado. Cuando empujé las puertas de cristal del hotel y salí al aire fresco de la tarde, mi teléfono vibró sin cesar, con mensajes de texto, llamadas y mensajes sin leer que se acumulaban. El primero era de mi hermano Elliot. Tío, ¿qué demonios es esto? Luego, de mi mejor amigo Wes. Wes, ¿es esto una broma? Dime que no es verdad. Y luego llegó el que me revolvió el estómago, de su madre Margaret. No tengo palabras. Llámame ahora mismo. Apreté la mandíbula, respiré hondo y guardé el teléfono en el bolsillo. No había prisa, que se cocinaran en su propio jugo. Celeste había pasado meses, quizá años, mintiéndome y ahora, por primera vez, tenía que responder por las consecuencias. Cuando llegué a casa, toda la situación había estallado. Amigos, familiares, incluso compañeros de trabajo habían visto los mensajes, escuchado la grabación y Celeste se estaba ahogando en los escombros. Apenas tuve tiempo de dejar las llaves antes de que mi teléfono volviera a sonar. Dejé que sonara y luego saltó el buzón de voz. Dudé solo un segundo antes de ponerlo en altavoz. Su voz sonaba temblorosa y desesperada. Por favor, escucha, sé que estás dolido, pero no tenías por qué hacer esto. Cometí un error, pero podemos hablar, podemos arreglarlo. Te quiero. Me burlé, sacudiendo la cabeza. Te quiero. Esa palabra no significaba nada viniendo de sus labios. Otra llamada, otro mensaje de voz. Esta vez, su voz se quebró con algo más parecido al miedo. No entiendes lo que has hecho. Mis padres lo han visto. Mi jefe. Una inspiración brusca. Por favor, llámame. No me arruines así. Lo borré. No lloraba porque lo sintiera. Lloraba porque la habían pillado, y yo no iba a salvarla. Me senté en el sofá y finalmente me permití relajarme, por primera vez en lo que parecía una eternidad. La casa volvió a sentir la mía, sin más mentiras contaminando el aire, sin más tensión retorciéndome el estómago. Cada vez que ella miraba su teléfono, lo único que quedaba era el último clavo en el ataúd. Cogí mi portátil, abrí el borrador del correo electrónico que había preparado antes. Los papeles del divorcio estaban adjuntos, listos para ser enviados. Una ruptura limpia. Antes de pulsar enviar, me permití un último momento para reflexionar. ¿Sentía arrepentimiento? No. ¿Sentía dolor? Por supuesto. Pero debajo de eso había algo más, algo liberador. Hice clic en enviar y, de repente, Celeste dejó de ser mi problema. En el momento en que pulsé enviar, me invadió una extraña sensación,
algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Se acabaron las mentiras, se acabaron las dudas, se acabó despertarme cada mañana preguntándome si la persona que tenía a mi lado era quien decía ser. Celeste había perdido el privilegio de estar en mi vida, y ahora yo era libre. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la noche, con mensajes de amigos, compañeros de trabajo e incluso algunos miembros de su familia. Algunos estaban sorprendidos, otros furiosos, y, para mi sorpresa, me apoyaban. Wes, tío, tenía la sensación de que algo no iba bien, pero nunca imaginé esto. Bien por ti, te mereces algo mejor, Elliot. Estoy orgulloso de ti, tío. En serio, la mayoría de los tíos se habrían quedado en la negación, pero tú lo has manejado como un jefe. Incluso su madre, tras el enfado inicial, envió otro mensaje. Margaret, no sé qué decir. La crié mejor que esto. Lo siento de verdad. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Eso me sorprendió, pero no le di más vueltas. No estaba haciendo esto para que nadie me validara. Lo estaba haciendo por mí, para seguir adelante. Los días siguientes fueron surrealistas. La casa estaba más tranquila, más vacía, pero no en el mal sentido. Por primera vez en años, no sentía que estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. No sentía la necesidad de revisar su teléfono, de preguntarme a dónde iba, de descifrar el significado detrás de cada pequeña cosa. Había terminado con todo eso. Me concentré en el trabajo, en ir al gimnasio, en reconectarme con personas de las que, sin querer, me había distanciado durante mi matrimonio. Y me sentía bien, mejor de lo que había esperado. Una semana después del incidente del hotel, Wes me convenció para salir a tomar unas copas. Al principio dudé, pero luego pensé, ¿por qué no? Me merezco celebrar este nuevo capítulo de mi vida. Y fue entonces cuando conocí a Lena. Ella no era como Celeste, no dominaba la sala con un encanto falso, no actuaba como si cada conversación fuera una actuación. Ella era auténtica. Hablamos durante horas riéndonos de historias compartidas, conectando por el hecho de que ninguna de las dos estábamos donde esperábamos estar en esta etapa de la vida. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, no pensaba en Celeste, no estaba amargada, no estaba enfadada, estaba lista para seguir adelante. Cuando terminó la noche, Lena me sonrió, una sonrisa que era solo para mí, y esta vez le devolví la sonrisa porque mi vida no había terminado, solo estaba empezando. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.